Para ambos, una promesa. Tendida en la cama, su expresión era serena. Para Subaru, parecía como si ella estuviera durmiendo. Sus pestañas son tan largas. Pensó aturdido, mientras observaba sus ojos cerrados. Normalmente ella intentaba mantenerse inexpresiva, pero mientras dormía, una suavidad propia de su edad aparecía en sus mejillas. Ahora que lo pensaba, Subaru nunca la había visto dormir. Ella siempre despertaba antes que él y se dormía después de él. Subaru sabía que, para mantener su determinación, ella siempre había intentado enterrar su lado infantil. Pero esa fachada obstinada había colapsado numerosas veces frente a él. Ya sea sorprendida, o avergonzada. Disgustada o a punto de llorar. O después de haber abierto sus corazones, su sonrisa reluciente bajo sus lágrimas. Debería haber tantas otras oportunidades para verlas otra vez. Rem. Incluso al decir su nombre, acariciando su suave y blanca mejilla, no hubo ninguna respuesta. En aquella cama, bajo un sueño profundo. El vestido de sirvienta tan familiar que ella llevaba y la cinta blanca que adornaba su cabello tan azul y hermoso como el cielo, ya no estaban. Las ropas que utilizaba en su trabajo y durante las batallas ya no tenía necesidad de usarlas más. Ahí estás. En la habitación, silenciosa y estancada, como si el tiempo se hubiera detenido, alguien llamó a Subaru. Girando lentamente, aunque de mala gana, miró detrás de él. Era una joven mujer, con largos cabellos que se balanceaban suavemente. Llevaba puesto un simple, pero elegante vestido de noche azul oscuro, e incluso al caminar hacia él, ella parecía rebosante de gracia. Pero todos sus movimientos tenían una ligera confusión vacilante en ellos, lo que, combinado con la elegancia de su persona, daban una impresión más bien extraña. Subaru no podía evitar sentirse incómodo cerca de ella. Mujer de pelo largo ella. Subaru todavía sin cambios. Aunque no pueda hacer nada. Pensé que por lo menos podría quedarme aquí con ella. Aunque supongo que esas no son más que palabras cobardes para decir. Mujer de pelo largo aún así, esto. ¿La haría feliz, no? Viendo la expresión alicaída de Subaru, la mujer tímidamente intentó consolarlo con ese comentario. Pero al oír esto, Subaru le lanzó de vuelta una mirada furiosa, amarga y cruel a la vez. Sus sentidos se habían agudizado frente a sus palabras y sus ojos se enfocaron en los suyos. Sin darse cuenta, estaba a punto de perder el control. Dándose cuenta de su reacción, la joven mujer colocó sus manos sobre sus labios. Lo siento, se disculpó. Mujer de pelo largo, dije algo fuera de lugar y te causé dolor, ¿no? Subaru no. No, yo soy quien debería disculparse. Solo estaba desahogando la ira que tengo reprimida. Si me sigo comportando así, Rem estaría muy enojada conmigo, ¿no crees? No deberías herir los sentimientos de las personas de esa manera, Subaru-kun, o algo así me diría. Se encogió de hombros y dijo aquello imitando suavemente la voz de Rem. En su mente, escuchó su voz diciendo aquellas palabras. Una voz que solo él podía oír. Su imitación no se parecía en nada a ella, pero no quedaba nadie en el mundo que pudiera señalar eso. Contra las palabras y gestos vacíos de Subaru, la mujer tristemente bajó la mirada y sujetó su muñeca izquierda con su mano derecha. Como si una sombra se hubiese interpuesto entre ellos, la habitación volvió a estar en silencio. Este sentimiento tan familiar, Natsuki Subaru no debería comportarse así, ¿no? Subaru sacudió la cabeza en su corazón. Hundirse en las profundidades de un océano de desesperación era fácil, sobre todo si lograba que aquella penetrante angustia desapareciera del todo. Pero no era propio de él como el hombre en quien ella creía, como el hombre a quien Rem amaba más que a nada en el mundo, así no era como Natsuki Subaru debía actuar. Nunca. Subaru, ¿me estabas buscando, entonces? Mujer de pelo largo, sí, quería llevar a cabo una reunión con todos los presentes, así que les pedí a todos que se reunieran en el salón, si eso está bien con... Asintiendo con una expresión como si hubiese sido salvada por alguien, la mujer fue directo al punto. Pero entonces se detuvo a medio camino y frunció el ceño de una manera bastante incómoda. Le tomó un rato a Subaru darse cuenta de esto. Subaru, me llamo Natsuki Subaru. Mujer de pelo largo, lo siento, Natsuki Subaru-sama. Me aseguraré de recordarlo. Incluso cuando me han dicho lo mucho que le debo. Por favor, perdóneme. Acepte mis disculpas. Subaru, no hay nada que hacer, ¿verdad? Debe haber un montón de cosas que necesitas recordar ahora, así que no te preocupes por eso. Como una manera de demostrar que estaba muy arrepentida, la joven mujer inclinó la cabeza.
Pero entonces, al ver cómo se recuperaba con una gracia perfecta, incluso femenina, Subaru no pudo evitar más que sentir una incongruencia surrealista apuñalándolo en el pecho. Pero incluso Subaru no era lo suficientemente temerario como para decirlo en voz alta. Sacudiendo la cabeza, Subaru decidió dejar eso de lado y se puso de pie. Dirigiéndose a la chica en la cama, gentilmente tocó el cabello sobre su frente. Subaru, vuelvo enseguida, Rem. Respirando suavemente, ella realmente existía. Habiendo sido olvidada por todo el mundo, esta era la única existencia que le quedaba. Con Rem a su espalda, Subaru se giró para mirar a la joven mujer. Subaru, el salón, ¿cierto? No los hagamos esperar, vamos. Mujer de pelo largo, sí, vamos, Natsuki Subaru-sama. Su cabeza, ligeramente inclinada hacia adelante con una suave sonrisa. Ella parecía en ese momento como sacada de algún sueño, su largo, verde cabello, fluyendo con ella en cada momento. Odiando tener que admitir esto, Subaru miró hacia otro lado, escondiendo una genuina sonrisa que apareció en su rostro. Subaru, gracias por venir a buscarme, señorita Krusch. Con este nombre, Subaru agradeció a la mujer de pelo largo, quien parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Para cuando Subaru llegó a la capital, todo había terminado. La conversación que había tenido con Emilia en el camino, se había ido de su mente. La chica sentada a salvo junto a él. Subaru debería sentirse feliz y aliviado habiendo, por fin, logrado salvarla. Pero frente al implacable galope del dragón del carruaje, lo único que había en la mente de Subaru, era la otra chica. ¿Quién es Rem? Luciendo confundida, ella ladeó la cabeza al decir esto. Perturbado, intentó encontrar el menor atisbo de una broma, algo en su voz, en su expresión, esperando escuchar en cualquier momento las palabras. Era broma. Salir de su boca. Ni siquiera Petra o los otros niños la recordaban. Habiendo confirmado este hecho con todos en el carruaje, Subaru le ordenó al conductor regresar a la capital inmediatamente y a toda prisa. En su rostro podía verse la desesperada expresión de alguien montado sobre la misma muerte. Imposible. Debe haber algún error. Todo había salido tan bien. Todos habían sido salvados. El objetivo había sido cumplido. A pesar de haber tenido que soportar tanto dolor y sufrimiento, de haber recibido tantas cicatrices en su corazón que nunca jamás podrían sanar, todo había salido bien al final. Y, aún así, ajá. Es Subaru Kyun. Impresionante. Krusch-sama se las arregló para encontrar a este caprichoso gato perdido. De camino al salón, al encontrarse con ambos en el pasillo, alguien les habló. Moviéndose de un lado a otro con un corto vestido, liberado de los atuendos de caballero, y con orejas similares a las de un gato que se movían de un lado a otro. Ferris caminó hacia ellos y gentilmente sujetó las manos de Krusch. Krusch, Ferris-san. Ferris, dígame solo Ferris. Ferris y Krusch-sama se han conocido desde hace mucho tiempo, Nian. Si añade, sana mi nombre, voy a morir de soledad y desesperación, Nian. Sujetando, con una de sus manos, la mano de Krusch, Ferris usó la otra para darle una palmadita en el hombro. Ante tal afectiva interacción, Krusch se veía como si no supiera qué hacer, pero al final terminó por aceptar la situación por lo que era y, con un «lo siento», inclinó la cabeza. Krusch para volver a como era antes. Aunque sea difícil, haré mi mejor esfuerzo, Ferris. Sí. Solo Ferris. Ferris está bien, Nian, porque Ferris ha sido siempre el compañero de Krusch-sama y siempre estará a su lado. Y al pensar en estar con una versión tan linda de usted, Ferris podrá encontrar muchas otras razones para caer por Krusch-sama, Nian. Solo pensar en eso, hace a Ferris feliz, Nian. Juguetonamente balanceando las manos de Krusch de arriba a abajo, Ferris le lanzó un beso. Mientras las miraba, la incomodidad creciente en el corazón de Subaru se volvía intolerable. Aun cuando Krusch había cambiado tan drásticamente, Ferris la trataba igual que siempre y la aceptaba tal cual, lo que iba más allá de lo que Subaru podía comprender. Detrás de la sonrisa de Ferris, ¿qué tan grande sería la lucha interna que debía tener? Subaru no lo sabía, aún así, solo pensar en eso lo había llenado de emoción. Ferris, Subaru Kyun, vamos al salón, Nian. Emilia-sama y el viejo Wilhelm nos están esperando. Subaru, Sus pensamientos debían de haber agregado algo a su voz, pero Ferris no parecía haberse dado cuenta de ello. Diciendo, por aquí, Krusch-sama, Ferris la llevó de la mano. Entre la sutil atmósfera que se había creado entre Subaru y Ferris, Krusch intentó esconder la incertidumbre que había aparecido entre sus cejas.
Los miró a ambos, primero a uno y después al otro, y al final, terminó por no decir nada y, silenciosamente, siguió por detrás los pasos de Ferris. Tomando un profundo aliento, Subaru mordió sus labios y cerró los ojos. Su mente se encontraba al borde. Su corazón estaba desolado. En ese estado, él no quería ver a nadie. Pero no había nada que pudiera hacer. Esta vez no crearía excusas para consolarse a sí mismo. Porque lo último que quería hacer, era culparla por su dolor. De esta manera, después de un largo retraso, hicieron su entrada al salón. Notando que todas las miradas se posaron sobre él, Subaru miró alrededor del salón. Además de sí mismo, había 4 personas presentes. Emilia, Wilhelmie, un paso delante de él, Krusty y Ferris. Al ver que era el último en entrar, Subaru cerró la puerta tras de él y, con toda naturalidad, se sentó junto a Emilia. Emilia Subaru. Subaru, no pasa nada. Ya me he calmado un poco, Emilia Tan, yo estoy mejor. Ante la voz preocupada de Emilia, Subaru respondió en un tono alegre. Solo que sus ojos no la miraron. De hecho, no era capaz de mirarla para nada. Si se encontrara con los ojos de Emilia ahora, habría revelado una parte despreciable de él. Solo pensar en eso, le provocaba un incontrolable pavor. Ferris, ahora que todos están aquí, vamos a comenzar. Con el sonido de una palmada, la atención de todos se centró en Ferris. Hubiese sido imposible para Krusty liderar una reunión en su condición, así que ese trabajo había quedado para él. Dando una mirada rápida a todos los presentes, Ferris caminó al frente de la habitación con uno de sus brazos en el aire. Ferris, ya que no hay ninguna objeción, vamos a evaluar nuestra situación. Y así, con una sonrisa, una reunión de la que cada uno esperaba algo completamente diferente, comenzó. Después de la batalla contra la ballena blanca, en su camino de vuelta a la capital, Rem, Krusty y la expedición punitiva, que traían consigo a los soldados heridos y a la cabeza de la ballena blanca, fueron emboscados por 2 arzobispos del pecado. La mitad de la expedición fue asesinada. Los mercenarios demi-humanos que los acompañaban se retiraron inmediatamente, evitando así su aniquilación. Ferris, cuando el vicecapitán Etaro regresó con los caballeros de la capital a la escena, los arzobispos del pecado ya se habían ido, Nian. Solo quedaban los cuerpos de nuestros caballeros y Krusty, personas como yo. ¿Verdad? Krusty había fruncido el ceño frente a las últimas palabras de Ferris, mordiéndose los labios. Con una expresión abatida, debió haber pensado que todo fue su culpa. Para ella, la Krusty en la historia de Ferris podría muy bien haber sido alguien más. ¿Por qué? Krusty, mi memoria fue borrada. ¿Por un arzobispo? Ferris, seguramente, Nian. Yo mismo atendí al resto de los pacientes en la misma condición que Krusty-sama. Sus memorias han desaparecido completamente y no hay nada que la magia de Ferris pueda hacer al respecto, Nian. Incluso ahora, Ferris no tiene idea de cuál puede ser la causa. Wilhelm, arzobispo del pecado, glotonería. Esta autoridad debió de ser él. Wilhelm asintió de manera grave y, con una seria mirada, observó a Krusty. Pero, al ver a Krusty encogerse bajo su mirada, Wilhelm cerró sus ojos en disculpa. Wilhelm, he sido desconsiderado con la condición de Krusty-sama y la he asustado. Estoy tremendamente apenado. Todavía tengo mucho que aprender. Krusty, no. Yo debería disculparme por ser una maestra tan inútil. Aun cuando me he esforzado enormemente en recordar todo lo que pueda sobre Wilhelm-sama. Al escuchar a Krusty llamarle Wilhelm-sama, el viejo espadachín se avergonzó. Ver a su maestra jurada sufriendo tanto. La culpa y vergüenza de haber fallado en protegerla llenó de dolor el rostro de Wilhelm. Echando un vistazo a Subaru, quien en este momento debía estar llevando el mismo sentimiento en su corazón, Wilhelm parecía entenderle. Por otro lado, Ferris, cuya actitud hacia Krusty no flaqueaba ante nada, parecía ignorar completamente los sentimientos de Subaru. Ferris, ya nos hicimos cargo del arzobispo del pecado, pereza. Y ahora tenemos a glotonería y a codicia. Hay un límite para lo que podemos hacer, Nian. Algo tan extraño como la aparición de 2 arzobispos del pecado al mismo tiempo, estaría sorprendido si la aparición de Emilia Sama no tuviera nada que ver. ¿Emilia yo? Su nombre había sido repentinamente mencionado. Emilia miró a Ferris con una expresión de sorpresa. Asintiendo con la cabeza, Ferris continuó. Ferris, el culto de la bruja nunca tolerará la existencia de una semielfa como Emilia Sama. Normalmente suelen ser tranquilos y raritos en las sombras, pero ahora, de la nada, causan todo este jaleo. Obviamente hay una conexión aquí. Escuchando las especulaciones de Ferris, Subaru se cruzó de brazos y meditó sobre una conversación que habían tenido hace un tiempo.
La noche anterior a la batalla contra la ballena blanca, cuando Subaru discutió con Ferris y Krusty la posibilidad de un ataque de los cultistas de la bruja, ellas aceptaron sus sospechas rápidamente, lo que significaba que debía haber algún precedente. Emilia La verdad es que no sé mucho sobre ese culto de la bruja, pero... Al decir que son de la bruja, se refieren a la bruja de la envidia, ¿cierto? Levantando su mano nerviosamente, Emilia pronunció aquella pregunta completamente inesperada. Subaru no estaba seguro de haber oído bien y, las expresiones de Wilhelm y Ferris se congelaron. Las únicas personas que no se encontraban atónitas frente a esas palabras eran Krusty y la propia Emilia. Al ver sus reacciones, Emilia se puso aún más nerviosa. Emilia, lo siento. Puedo ver por sus reacciones que eso es algo que debería saber, que de verdad debería saber. Subaru, pero... Emilia Tan. Tú sabes de la bruja. Fuiste tú quien me dijo. La primera vez que se conocieron, ella le dijo que se llamaba Satella, por lo que, después de haber muerto, él la llamó por ese nombre. Pero, la rabia que ella sintió en ese momento. Daba a entender que sabía que ese nombre estaba prohibido. Pero Emilia sacudió su cabeza ante las palabras de Subaru. Emilia, cerca del bosque donde vivía, había una pequeña villa. Ellos me odiaban debido a mi parecido con la bruja de la envidia. Así que, sé que la bruja es alguien tenida en cuenta en el mundo, pero algo como el culto de la bruja. Ferris, la forma en que Emilia Sama vivía en el pasado, dejémoslo de lado por ahora, Nian. Pero pensar que ni siquiera conoce al culto de la bruja con todo lo que ha ocurrido, me parece indignante, Nian. Con los hombros levantados en signo de burla, las manos de Ferris se dejaron caer con un suspiro. Viendo esta actitud por parte de Ferris, la rabia de Subaru creció y, mirando directamente a los ojos de Ferris, le replicó. Subaru, ¿cómo puedes decir algo así? Para admitir que hay algo que no conoces, ¿sabes cuánto coraje se requiere? Preguntar lo que sea necesario, ¿qué hay de malo en ello? Ferris, Subaru-kun es bastante persuasivo, Nian. De verdad que son maestro y sirviente, Nian. Ferris se burló implacablemente del evidente disgusto de Subaru. Subaru estuvo a punto de levantarse indignado, pero, Krusty, Ferris. No puedo dejar pasar lo que acabas de decir. Discúlpate de una vez. Justo antes de que las fuerzas de Subaru inyectaran sus piernas, aquellas palabras de reproche resonaron en la habitación. Con un vestido de noche azul oscuro, y hasta ahora frágil y tímida, de un momento a otro ella se transformó. Majestuosidad y fiereza, su mirada era la de un caballero. Krusty, tal como Natsuki-sama acaba de decir, preguntar lo que uno desconoce no es merecedor de ninguna burla. Incluso tú no tienes ningún derecho a ello, ¿entendido? Ferris, entendido, Krusty-sama. Sus severas palabras se fueron apaciguando. Krusty pareció regresar a la chica de suave hablar de hace solo unos momentos. Aún así, el haber escuchado algo como si viniera de la impresionante Krusty del pasado, de esta frágil y femenina joven, Subaru no pudo contener su asombro, al igual que Ferris no pudo ocultar el sobresalto en sus ojos. Ferris, Emilia-sama, por favor acepte mis disculpas por mi rudeza. Subaru-kun, tú también. Subaru, tú, no, está bien. Mejor hablemos sobre el culto de la bruja ahora. Emilia-tan quiere oírlo. Y, para ser honestos, yo tampoco conozco todos los detalles. Viendo que Subaru se echó para atrás, medio rindiéndose, Ferris aliviadamente respondió con un «entendido, Nian». Con un dedo suavemente colocado sobre su labio inferior, Ferris dio una vuelta con su corto vestido. Ferris, primero que nada, tal como Emilia-sama acaba de decir, el culto de la bruja es una organización que adora a la bruja de la envidia. Desde la imparable aparición de la bruja hace 400 años, estos fanáticos han estado activos. Para la Orden de los Caballeros, cualquier afiliado de esta organización debe ser asesinado al momento de su avistamiento. Emilia asesinado al momento de su avistamiento. Para llegar a tales extremos, ¿cómo pueden? Ferris, los del culto de la bruja no dudarían en quemar una aldea o una ciudad entera solo para cumplir sus metas. De hecho, la aldea cerca de la mansión de los Rosual estuvo a punto de caer víctima de estos cultistas. Incluso, uno de los arzobispos del pecado que tomó parte en la emboscada, una vez fue capaz, completamente desarmado y por su propia cuenta, de capturar una ciudad entera del imperio de Wallachia en el sur. Emilia pestañeaba constantemente como si fuera incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. Subaru entendía su reacción, ya que los horrores del culto de la bruja habían sido grabados profundamente en su corazón. Incluso ahora, él usa de Betelgeuse como una unidad estándar de medida para la locura. Pero en términos de fuerza, Codicia sonaba como alguien en un nivel completamente diferente al de Betelgeuse.
Ferris, esperen, me estoy saliendo del tema, Nian. Los arzobispos del pecado del culto de la bruja, nombrados en honor a las otras 6 brujas del pecado, excluyendo a Envidia, son los ejecutivos de la organización. Emilia, las otras 6 brujas eran pereza, codicia, glotonería, lujuria, ira y orgullo, ¿verdad? Ferris, sí, y especialmente conocidos entre ellos son pereza y codicia. Codicia, como ya dije antes, es conocido por aniquilar ciudades enteras. Pereza, por otra parte, parece estar detrás de cada disturbio causado por el culto de la bruja. Pero pereza acaba de ser bellamente eliminado por nuestra expedición punitiva, Nian. ¿No es verdad, Subaru-kun? Subaru, sí, pereza está muerto. Lo vi desintegrarse con mis propios ojos. No hay duda al respecto. Subaru confirmó las palabras de Ferris, mientras su mente revivía los últimos momentos del abominable Betelgeuse. Gritando el nombre de Subaru, lleno de odio. Incluso después de tanto tiempo, aquel sonido no dejaría sus oídos. Como una maldición, continúa atormentándolo. ¿Será aquella la causa detrás del cruel destino de Subaru? Ferris, todavía quedan 5 arzobispos del pecado. 2 de ellos responsables de emboscar a Crust-sama. Sus movimientos están siempre envueltos en misterio y, aun después de 400 años intentando erradicarlos, no es mucho lo que se ha logrado. En cuanto a su objetivo, se dice que pretenden revivir a la bruja de la envidia. Subaru, revivir ¿a la bruja? Incapaz de ignorar aquellas palabras, Subaru dio un salto volcando su silla. Las chicas se sobresaltaron mientras Subaru sacudía sus manos de arriba a abajo. Subaru, pero revivirla. ¿Es eso incluso posible? La bruja ha estado muerta por 400 años, ¿verdad? Hacer que alguien muerto vuelva a la vida. Wilhelm Subaru Dono, la bruja de la envidia no está muerta. Su vida aún está conectada al bordante mundo. Desafortunadamente. Al agitado Subaru, Wilhelm calmadamente reveló este hecho. Sin palabras, Subaru miró a Wilhelm, encontrándose con sus ojos, serios y severos. Wilhelm, cerca de la gran caída, se encuentra el templo de la piedra sellada. La bruja está ahí. Su indestructible esencia sellada en el interior. Ya que, ni siquiera el poder del dragón y del santo de la espada combinados, pudieron destruirla. Subaru, sellada. Puede que haya escuchado algo así antes. Pero para revivirla, ¿por qué no solo destruyen el sello? ¿Dónde había escuchado eso antes? Más importante era la pregunta que acababa de hacer. Si la bruja había sido sellada, lo único que necesitarían era romper el sello, pero en cambio, cada vez que una semielfa aparecía, ellos causaban estragos en el mundo mediante asesinatos y destrucción sin sentido. ¿Qué es lo que intentaba hacer el culto de la bruja? Pero frente a la pregunta de Subaru, Wilhelm sacudió la cabeza. Wilhelm, acercarse al templo es virtualmente imposible. Primero, hay una mínima cantidad de maná cerca de la gran caída. Bajo esas circunstancias, nadie podría soportar la esencia de la bruja. Y segundo, jamás podrían atravesar a los sabios antiguos. Subaru, los sabios antiguos. Ferris, Paula la sabia, junto al primer santo de la espada y el dragón volcánica, fueron los héroes que sellaron a la bruja de la envidia, Nian. Después de aquello se retiraron a la atalaya de Pléyades, cerca de la gran caída. Pero se retiraron solo de nombre, ya que, incluso ahora, continúan vigilando a aquellos que aún intentan revivir a la bruja. O por lo menos, eso es lo que cuenta la historia. Subaru, tienen que estar bastante viejos. 400 años es bastante tiempo, incluso para unos sabios. Pero eso es otro tema. Subaru decidió olvidarlo para que Ferris pudiera continuar. Subaru, bueno, ahora sabemos por qué la bruja no puede ser liberada del sello, pero entonces ¿cómo planean revivirla? Ferris, incluso si me lo preguntas, Nian, Ferris no es parte del culto de la bruja, así que tampoco lo sé. Todo lo que podemos hacer es torturar a algún cultista hasta que lo escupa todo, Nian. Pasando de la pregunta de Subaru, Ferris puso una expresión de me rindo. Y aunque Subaru no había quedado satisfecho con la respuesta, no tenía sentido seguir preguntando. En todo caso, Emilia asintió. Emilia, así que es por eso que todos me tratan así, pero ¿por qué Pug no me? Subaru, ¿tendrá Pug algo que decir? Hay una montaña de cosas que quiero preguntarle. Emilia, Pug no responde. Aun cuando parece haberse materializado. Solo sé que está por aquí en algún lado. Viendo cómo Emilia se encogía en su asiento, ni siquiera se le ocurrió a Subaru decir no pasa nada, no pasa nada. De hecho, hablar con Puck era algo que absolutamente tenía que hacer. Además, no había forma de predecir dónde ni cuándo el arzobispo del pecado codicia aparecería.
por lo que la contribución de Puck en el tema era crucial. Ferris, eso es todo lo que hay que saber sobre el culto de la bruja, Nian. Así que, dejando ese tema de lado, vamos a discutir un poco sobre el futuro. Subaru sobre el futuro. Girando hacia Subaru a la vez que juntaba sus manos en una palmada, Ferris, con una jubilosa sonrisa, dijo. Ferris, para ponerlo en pocas palabras, esta alianza. Vamos a disolverla, Nian. La atmósfera en el salón quedó congelada. Solo la mente de Subaru se había acalorado. Asimilando aquellas palabras, reflexionó un momento, tranquilamente mientras lamía sus labios. Subaru, disolver la alianza. ¿Qué es lo que intentas decir? Ferris, exactamente lo que escuchaste, Nian. Así como están las cosas ahora, nuestra alianza ha dejado de ser mutuamente beneficiosa, Nian. Al ver que Subaru fue capaz de mantener la compostura, la expresión de Ferris reveló una pizca de admiración. Subaru, más bien molesto por aquella expresión de Ferris, se preguntó si él, en realidad, no estaría usando a la alianza como ficha de intercambio para obtener algún beneficio en la negociación. Mientras más lo pensaba, más se tenía que esforzar en mantener la calma. Aún así, su cabeza estaba casi hirviendo. Subaru, dejando de lado los derechos de minería, entre todos coordinamos nuestros esfuerzos para derrotar a la ballena blanca y, ahora que ya está hecho, ¿quieres retirarte después de cosechar los beneficios? Eso es bastante deshonorable, no importa por dónde lo mires. Ferris, más riesgos que beneficios, Subaru Kyun. Subaru. Comparado con la actitud agresiva de Subaru, Ferris hablaba casualmente mientras meneaba un dedo. Ferris, Nian. Glotonería y codicia apareciendo juntos para empezar. Después de eliminar a Pereza, una alianza con la facción de Emilia Sama solo nos convertiría en un objetivo del culto de la bruja. Considerando lo que le ocurrió a Crust Sama. ¿Todavía crees que es beneficioso para nosotros formar una alianza con ustedes? Subaru, eso es. Echando un vistazo a la completamente diferente Crust, Subaru dudó un momento en rebatir el argumento de Ferris, ya que, en lo profundo de su corazón, él llevaba las mismas heridas. Pero esta vez, no fue Subaru quien rebatió las palabras de Ferris. Wilhelm, no estoy de acuerdo, Ferris. Inclinándose hacia adelante en su asiento, la mirada severa de Wilhelm alcanzó los ojos de Ferris. Los párpados de Ferris se entrecerraron mientras dejaba escapar un «¿Eh?», con una débil sonrisa. Ferris, ¿qué quieres decir, Nian? Después de lo que Glotonería le hizo a Crust Sama, ¿cuál crees que sería el beneficio de una alianza que atraería al culto de la bruja hacia nosotros? Wilhelm, matar a Glotonería, una oportunidad para vengar a nuestra maestra. Ferris, ¿venganza? ¿Acaso es más importante para ti que la propia vida de Crust Sama? En contra de Wilhelm, Ferris se negaba a ceder terreno. En la mente de ambos pesaban con fuerza los sentimientos sobre su maestra. Ferris, si continuamos lidiando con el culto de la bruja, solo conseguiremos que este desastre se vuelva a repetir. En estos momentos, Crust Sama ni siquiera es capaz de protegerse a ella misma. Si ese día llegara. Si se tratara solo de una herida física o emocional, Ferris podría curarla. Pero si llegara a morir, todo habría terminado, no. Wilhelm, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el culpable anda libre por ahí. Los recuerdos de Crust Sama. Si derrotamos al arzobispo del pecado, hay una posibilidad de que los pueda recuperar. Rendirse tan pronto es demasiado apresurado. Ferris, que al derrotar a ese bastardo sus recuerdos volverán. Me parece, Wilhelm. Pensar que sus recuerdos pudieran ser devueltos solo con matar la cosa que se los comió, ¿estás soñando despierto o crees que esto es alguna clase de cuento de hada de Wilhelm? Félix. Con un poderoso rugido, el aura del espadachín retumbó en la habitación. Como si una ráfaga de viento se hubiese colado, esa fue la sensación de todos los presentes. Aún estremecidos por la conmoción, solo la mirada afilada de Wilhelm permanecía intacta. Wilhelm Félix. Lo que acabas de decir, nunca vuelvas a repetirlo en frente de Subaru Dono. Ferris, lo siento. Llamado por su verdadero nombre, no una, sino dos veces, Ferris cerró sus ojos en dolor y arrepentimiento. Los demás se quedaron mirando a Subaru, quien se encontraba sentado nuevamente. Sus manos apretadas con fuerza, levemente temblorosas, dejaban escapar un hilo de sangre entre las aberturas de sus dedos, casi cubriéndolos por completo. Subaru, Emilia Tan. Emilia, no te preocupes. No diré nada parecido a yo entiendo o todo estará bien, aunque intente con todas mis fuerzas entender cómo te sientes. Esa chica olvidada. Debido a que no soy capaz de entender nada, no importa lo que diga, no estaría siendo justa contigo.
Subaru levantó la mirada. Entonces pudo ver las violetas pupilas de Emilia, llenas de tristeza. En sus ojos vio un reflejo de sí mismo, de toda su debilidad. ¿Ese es el Natsuki Subaru que ella ve? Como si hubiese sido rescatado por aquella tierna consideración, Subaru sacudió su cabeza. Subaru, decir algo como todo estará bien, incluso si rasgara mi boca intentándolo, no sería capaz de decirlo. Pero no importa. Ferris, no te preocupes por eso. Yo no me rendiré, mientras haya hasta el más mínimo atisbo de esperanza. Ferris, en serio, Nian. A Subaru-kyun de verdad que no le gusta rendirse. Viendo a Subaru intentar actuar como si todo estuviera bien, el semblante de Ferris rompió en una sonrisa. Pero su posición seguía sin cambiar. Ferris, en cuanto a Ferris, Nian, no estoy de acuerdo en continuar con la alianza. Regresaré a Crust-sama a su verdadero yo, ya verán. Así que algo como la venganza contra glotonería deberíamos dejarlo de lado por ahora, Nian. Wilhelm, ¿qué debemos hacer y cómo? Crust-sama, usted decide. No nos corresponde a nosotros hacerlo por usted. Al final, todo recaía en ella. Los ojos de ambos se centraron en ella y, Crust, habiendo comprendido, asintió. Crust, aún hay mucho que me falta por saber. Y lo que era antes, no puedo recordarlo. Me gustaría dejarles claro, que mantenerse a mi alrededor, podría serles desorientador. Pero, aún así, les agradezco que hayan depositado en mí su estima y confianza. Y, en lo que a mí concierne, me gustaría poder vivir a la altura de aquellas expectativas. Debido a todo esto, daré lo mejor de mí. A pesar de haber perdido sus recuerdos, parecía que la fortaleza propia de su personalidad se había mantenido. ¿Cuál será el núcleo de la esencia de una persona? Viendo a Crust actuar de aquella manera una vez más, a pesar de haber olvidado todo lo que conocía, Subaru no pudo evitar hacerse esa pregunta. Pero en cuanto a la alianza, parece que la mejor opción era posponer las negociaciones por el momento. Ferris, en cualquier caso, si la persona que conoce toda la información clave concerniente a la facción de Emilia Sama. Si el margrave Rosual no está presente. Entonces, no hay nada que podamos hacer, Nian. Así que, las negociaciones quedan pospuestas hasta que el margrave pueda asistir. Crust, sí, eso será lo mejor. Entonces esta reunión. Ferris, será un secreto, así que pretendan que se trataba de alguna otra cosa distinta a la alianza, Nian. Ferris lanzó una afilada mirada a Subaru, mientras decía aquello con una voz inusualmente baja. Subaru tragó saliva, pero no viendo ninguna razón para estar en desacuerdo, asintió. Desde su perspectiva, esta decisión tenía mucho sentido. Si la condición actual de Crust fuera conocida por el público, su estatus como una de las candidatas más competentes se desvanecería. De hecho, las repercusiones de conocerse la amnesia de Crust serían de la misma magnitud que el prestigio de haber derrotado a la ballena blanca. Fue específicamente por este motivo que Anastasia no había sido invitada a esta reunión. Ferris, dejando de lado a Julius, Anastasia seguramente intentaría usar esta información para su beneficio. Fue algo bueno que la condición de Crust-sama no fuera vista por esos chicos de ella, Nian. Crust, pero ella estará presente en las negociaciones sobre la victoria. ¿Qué haremos sobre eso? Ferris, podemos inventar alguna excusa y decir que se siente mal. Ferris pensará en algo. En cuanto a Subaru-kyun, tu lado solo necesita mantener el secreto, ¿entendido? Pidiendo nada más que silencio, Ferris no permitiría más enredos entre ambas facciones. Subaru, dándose cuenta de esto, solo pudo asentir. Al final, la reunión concluyó sin haber logrado avance de ningún tipo. Aceptando la desesperada situación en la que se encontraban, más que cualquier otra cosa, las dos facciones se mantenían alineadas en la incertidumbre de sus futuros. Subaru, gracias por apoyarme ahí dentro, Wilhelm-san. Después de la reunión en el salón, Subaru le dijo aquellas palabras a Wilhelm, a la salida de la mansión Karsten. Deteniéndose, Wilhelm se giró hacia Subaru. Wilhelm, para nada. No fui de ninguna ayuda. Estoy avergonzado de lo poco confiable que puedo llegar a ser. A pesar de todo, fui incapaz de asistirle hoy día. Subaru, no digas eso. Si no hubiese sido por Wilhelm-san, no hubiésemos sido capaces de derrotar a la ballena blanca. Y después de eso, fuiste el único a quien pude confiarle el bienestar de Emilia y los aldeanos. Por eso estoy tremendamente agradecido. A pesar de tratarse de palabras genuinas de gratitud, ni siquiera ellas fueron capaces de animar el rostro de Wilhelm. Nunca olvidando favores pasados, siempre cargando con el dolor de otros en su interior. Este hombre. ¿Acaso no es demasiado bueno para su propio bien? Subaru sonrió ante ese pensamiento.
Subaru, aun cuando la situación todavía no se ha consolidado del todo, ¿has tenido alguna oportunidad de visitar la tumba de tu esposa? Puede que no sea suficiente consuelo, pero por lo menos pudiste vengarla. Wilhelm. Frente a las palabras de Subaru, el rostro de Wilhelm colapsó en una profunda emoción. Viendo aquellas ondas entrelazadas de dolor y emoción, Subaru no sabía qué hacer. Viendo la indecisión de Subaru, Wilhelm se inclinó profundamente. Wilhelm Subaru Dono, debo disculparme. Subaru, espera, no hagas eso. No tienes nada de qué disculparte. Soy yo quien debería agradecerte. Wilhelm, no, eso no es verdad. Las palabras que dije en la reunión no fueron basadas en un genuino deseo de ser su aliado. Fueron solo mis vanos y egoístas sentimientos los que me llevaron a apoyar la alianza. Por ocultar este hecho, estoy profundamente avergonzado. Sin entender las palabras de Wilhelm, Subaru frunció el ceño. Al ver esto, Wilhelm se quitó el abrigo y remangó su manga izquierda, revelando una herida vendada alrededor de su hombro. A través de la venda se podía ver que las capas inferiores estaban empapadas de sangre. Subaru, ¿no te duele? Deberías ir con Ferris para que te vea eso. Wilhelm, esta herida no puede ser curada. Fue causada por un oponente que poseía la protección divina del dios de la muerte. Subaru, no puede ser curada. Entonces, Wilhelm-san. Una herida incurable, incluso Subaru sabía cuál sería el desenlace. Normalmente, si el sangrado no puede ser detenido, es como una cuenta atrás que ha sido puesta en la vida de uno. Pero, a diferencia de Subaru, quien se veía lleno de aprehensión, Wilhelm sacudió su cabeza tranquilamente. Wilhelm, mi vida no está en peligro por ahora. Subaru, ¿cómo puede ser? Esa herida. Un ataque a ese tipo. Wilhelm, no recibí esta herida ayer ni el día anterior. Es de hace bastante tiempo, pero recientemente volvió a abrirse. Pero para mí, ahora, la herida es demasiado grande. Escuchando las palabras calmadas de Wilhelm, el pequeño cuerpo de Subaru se estremeció y se contrajo. Sin saber por qué reaccionaba de aquella manera, incluso las raíces de sus dientes parecían no encajar bien en su mandíbula. Todo aquello venía del demonio de la espada enfrente de él. Una increíble aura capaz de congelar hasta el hígado de una persona. Continuando con una calmada y gentil voz. Wilhelm, los efectos de la protección divina se vuelven más fuertes cuando el dueño de la protección está cerca. Cuando el dueño del dios de la muerte se acerca lo suficiente, las heridas que han infringido a su oponente, se abren. Subaru, entonces, eso significa. La persona que te causó aquella herida hace tiempo. Está cerca. Wilhelm, la persona que hirió mi hombro izquierdo. Es la anterior generación del santo de la espada. Al escuchar a Wilhelm, la respiración de Subaru se detuvo. Mirando los ojos de Wilhelm, pudo apreciar un brillo frío de emoción. Wilhelm Tearsia Van Astrea. La herida causada por mi esposa se ha reabierto. Para poder descubrir la razón, necesito continuar tras el culto de la bruja. Completamente aturdido, Subaru entró en la habitación donde Rem estaba durmiendo. Desde que regresaron a la mansión de Krushch, cada vez que podía, iba a quedarse con ella. Aun cuando sabía que era imposible. En algún lugar de su corazón, de su debilidad, esperaba que ella simplemente despertara. En este estado, ya no tenía ni el coraje ni el deseo de encarar a Emilia. Quizás Emilia podría ser capaz de entender, pero estar a su lado ahora, solo le traería dolor. A no ser que Subaru fuera a buscarla, ella se mantendría alejada, dándole el tiempo que sea necesario, aun cuando se encuentre preocupada por él. Si Emilia estuviera aquí, él probablemente se largaría a llorar, aunque solo fuera para calmar un poco la debilidad de su corazón. Aun cuando él odiaba esa debilidad, no podía simplemente arrancarla de sí. Rem. Aun cuando me dijiste que yo era fuerte, yo. Sin ti a mi lado, no puedo, Rem. No puedo. Nada cambió desde que había ido al salón. Respirando suavemente. Su corazón aún latía. Pero fuera de eso, no había ningún otro signo de vida. En estos momentos, solo el corazón de Subaru recordaba su existencia. Pero, Subaru. ¿Eres tú? ¿A qué has venido aquí? Que yo esté aquí es tan extraño. Incluso yo tuve alguna clase de relación con esta chica antes, ¿verdad? Así que venir de vez en cuando, ¿qué hay de malo en ello? Subaru, ¿con qué cara dices eso? Gentilmente tocando la frente de Rem, Subaru miró a su lado flotando en el aire, había un pequeño gato gris meneando su cola mientras lo observaba. Durante la reunión, no se había presentado por ningún lado y, sin embargo, se acababa de aparecer aquí. Notando la severa mirada de Subaru, Puck le miró desconcertado. Puck, ¿por qué me miras de ese modo? ¿Acaso hice algo?
Subaru, esta vez no hiciste nada. Ve a buscar a Emilia o lo que sea, siempre y cuando te vayas a flotar a otro lado. Puck, ¿eso quieres? Me parece curioso que digas algo así. Incluso aunque mi libertad no se encuentra restringida, si esa chica se metiera en problemas mientras no estoy cerca. Dando golpecitos a su bigote, Puck murmuró tranquilamente. Entonces, flotando a la altura del rostro de Subaru, Puck, sin embargo, creo que es mejor hablar con Subaru ahora mismo. Subaru, actuando como si lo supieras todo, realmente me molesta. Subaru miró a otro lado. Aún así, Puck esperó silenciosamente. Subaru suspiró. Aun cuando seguirle dócilmente la corriente le molestaba, Subaru, no le dijiste nada a Emilia sobre el culto de la bruja. ¿Cuáles son tus intenciones? Puck, no tengo ninguna intención. Si hay cosas con las que puedes vivir sin saber, entonces no saberlas no tiene nada de malo. Si Lia me hubiese preguntado, le habría dicho, pero nunca preguntó. Gente como esa, si simplemente la evitas, entonces no tiene importancia, ¿verdad? Subaru, sí, es verdad que hay cosas que está bien no saber. Pero en este caso es todo lo contrario para Emilia, ¿no? Esa chica salió del bosque para convertirse en rey. Está luchando para ganar la selección real. No hay manera de que pudiera evitar al culto de la bruja así. ¿Tú sabías sobre esto? Por supuesto que lo sabías. Tratando de mantener la voz baja, Subaru intentó descubrir las intenciones de Puck. Pero Puck, bamboleándose en el aire, fácilmente esquivó las vigorosas palabras de Subaru. Puck, la aparición del culto de la bruja. También sospeché que podría pasar. Pero decírselo o no a Lia era algo completamente diferente. Subaru, incluso si eso significaba ponerla en peligro a ella o a quienes la rodean. No sé qué estabas pensando, pero si las cosas hubiesen pasado como debían, entonces Emilia habría. Puck, ya veo. Hiciste un gran esfuerzo para salvar a Lia. Esta chica también. Se sacrificó a sí misma para ayudarla. En ese caso, necesito agradecerle a ella también. Subaru. En ese momento, ignorando completamente todo, Subaru lanzó su puño. Al espíritu enfrente de él y sin ningún titubeo, lanzó un puñetazo con toda su fuerza. El espíritu, fácilmente evitando el golpe, estremeció su rostro en asombro. Puck, ¿qué diablos haces así de pronto? Subaru, no te atrevas a tocar a Rem. No con tus manos, ni con tus palabras. Sorprendido de sí mismo, su voz se quebró lentamente. Las emociones que brotaban de su corazón, quizás se habían vuelto demasiado difíciles de soportar. Con sus redondos ojos, Puck miró profundamente a Subaru, y con un «ya entiendo», enderezó su pequeño cuerpo. Puck, dije algo desconsiderado, lo siento. No debí haberlo hecho. En vez de esto. Hablemos un poco sobre glotonería. Subaru, ¿hablar? ¿De qué servirá ahora? Puck, si logras entender la naturaleza de aquella cosa que se comió el nombre y la memoria de esta chica, quizás haya esperanza de lograr tu deseo, después de todo. Saltando ante aquellas palabras, la cara de Subaru se levantó de golpe. Viendo su reacción, Puck asintió. Entonces comenzó a mover su pequeña nariz rosada mientras rebuscaba en sus recuerdos. Puck, la autoridad de glotonería, para ponerlo de manera sencilla, es comer. Cuando él se come el nombre de una persona, todos los recuerdos de los demás, sobre aquella persona, son tomados. Y cuando él se come la memoria de una persona, todos los recuerdos propios de esa persona son tomados. Si ambos son tomados, tanto el nombre como la memoria, entonces esa persona se convierte en un caparazón vacío. Un caparazón vacío no hace nada, ni jamás podrá hacer nada. La condición de esta chica, es justo esa. Subaru, nombre, memoria, la memoria de Crunch. La memoria y el nombre de Rem. Tal es el efecto de la autoridad de glotonería. Subaru, después de matar al arzobispo del pecado glotonería, los recuerdos regresarán. Puck, me pregunto qué ocurriría. Vomitar todo lo que ha comido. Aunque no es algo en lo que me guste pensar, ¿será posible algo así? La única forma de saberlo es preguntándole al tipo en cuestión. Subaru, pero la posibilidad existe, ¿verdad? Los recuerdos de Rem, la posibilidad de recuperar los recuerdos de Rem. Al darse la vuelta, Rem continuaba en su sueño profundo. Todavía respirando suavemente. Su corazón aún latía. Su cuerpo aún estaba vivo, solo que su memoria y su nombre habían sido comidos por un demonio. Subaru, arzobispo del pecado glotonería, definitivamente pienso aniquilarte. Puck, aún así, no estoy seguro de que sea tan simple. Las últimas palabras de Puck no lograron entrar en la mente de Subaru. Subaru, justo ahora, estaba defendiendo aquel último fragmento de esperanza como si fuera el último bastión de su corazón.
Cuando había llegado a la capital, descubrió a Ren después del ataque. Y cuando supo que todo estaba perdido, sin un atisbo de duda, Subaru clavó un cuchillo en su propia garganta. Lo que sintió en ese momento, ni siquiera él lo recuerda ahora. Todo había salido tan perfectamente, más allá de las expectativas de cualquiera. Pero la verdad era que, tirar todos sus esfuerzos a la basura, en ese momento nada de eso le importaba. Si perdía a Ren, si eso significaba un futuro en el que ella no estuviera, no importaba cuántas veces tuviera que volver a soportar el mismo dolor, él lo haría. Solo eso, Subaru era capaz de recordar claramente. Atravesando su garganta, cubierto de sangre, el dolor y el calor abrasador, perdió completamente la conciencia. Cuando despertó, lo que vio fue a Ren yaciendo en una cama. El punto de guardado se había movido hacia adelante. El lugar de retorno había cambiado. Subaru vio el infierno y solo el infierno. De nuevo. Debe ser algún error, tiene que suicidarse de nuevo, pero Subaru dudó. No porque tuviera miedo al dolor o a la muerte. Se había dado cuenta. Incluso si lograba regresar al punto de guardado anterior, no podría salvarla. En el punto de guardado, anterior a la batalla contra Betelgeuse, justo después de la batalla contra la ballena blanca, ya habían pasado varias horas desde que Subaru y Ren tomaron caminos separados. Era demasiado tarde para lograr alcanzarla antes de la emboscada. E incluso si pudiera, Emilia habría sido abandonada. Y aunque enviara a la expedición por su cuenta a salvar a Emilia y él se apurara a llegar al lugar de la emboscada, ¿cómo podría derrotar a dos arzobispos del pecado? Para derrotar a Betelgeuse, la presencia de Subaru era indispensable. Y el escape de Emilia no habría sido posible sin la protección de Wilhelm. Sacrificar a Emilia para salvar a Ren, o sacrificar a Ren para salvar a Emilia sin sacrificar a alguna de ellas era imposible salvar a la otra. Siendo encarado con esta decisión imposible, Subaru dejó caer la daga que sostenía sobre su garganta. A diferencia de ser borrado por la niebla de la ballena blanca, pese a haber sido olvidada por todo el mundo, el cuerpo de Ren permanecía aquí. A su lado, incapaz de hacer nada, simplemente se sentó ahí, completamente aturdido. Pero el tiempo de permanecer hundido en crueles pensamientos sin sentido, terminaba aquí y ahora. Sosteniendo la mano de Ren, Subaru confirmó su resolución. De una cosa estaba seguro, yo voy a Subaru recuperar. Ren, lo prometo. Yo voy a recuperar tus recuerdos. Es una promesa. Así es. Enfrente de tus ojos, el hombre del que te enamoraste, se convertirá en el más grande héroe que el mundo haya visto jamás. Pero todavía estamos a mitad de camino, ¿verdad? Subaru, lo prometo. Tu héroe vendrá por ti. Solo espera un poco más. Levantando su cabeza, mostrando los dientes. Era una declaración de guerra. Aquellos demonios se arrepentirán de haber puesto sus manos sobre aquello que era lo más sagrado e inviolable para él. Porque yo, Natsuki Subaru, traeré el castigo sobre ellos. Subaru, lo haré. Lo prometo, lo haré. Desde el día en que comenzamos desde cero, ya no soy capaz de soportar ningún solo día sin el pensamiento de estar contigo a mi lado. Así que debo recuperarlos. Los días perdidos, los días caminando contigo, y los días en los que caminaré contigo de nuevo. Con mis propias manos, lo prometo, los traeré de regreso una vez más. Gracias a Traducciones y Seca.